Buenos días, mi nombre es Ailín Carelli Quiñones Azueta, soy estudiante de la Facultad de Enfermería Mochis. El día de hoy voy a explicar algunos procedimientos de enfermería que se realizan en la madre y el recién nacido. Bueno, lo primero que voy a explicar es el llenado de la guía de valoración de Dorotea Elizabeth Oren. Lo primero que viene son los factores condicionantes básicos. Los factores condicionantes básicos son factores que condicionan o alteran el valor de la demanda de autocuidado terapéutico o de la actividad de autocuidado del paciente en momentos concretos y bajo circunstancias específicas. Aquí podemos encontrar descripción de la persona, patrón de vida, estado de sistema de salud y estado de desarrollo. Todo esto para saber si hay factores que condicionan el estado de salud de la paciente. Bueno, lo siguiente serían los requisitos universales de autocuidado. Estos son objetivos requeridos universalmente que deben alcanzarse mediante el autocuidado o el cuidado dependiente. Tiene sus orígenes en lo que se conoce y lo que se valida o lo que está en proceso de ser válido sobre la integridad estructural y funcional humana en las diversas etapas del ciclo vital. Se conocen 8 requisitos comunes que son mantenimiento de un aporte suficiente de aire, mantenimiento de un aporte suficiente de agua, mantenimiento del aporte suficiente de alimentos, el proceso de eliminación y excretas, mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo, mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción, prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano, promoción del funcionamiento humano y desarrollo humano dentro de los grupos sociales. Esos son los 8 requisitos universales. Lo que sigue en el llenado de la guía son los requisitos de desarrollo de autocuidado. En estos se identifican 3 conjuntos que son provisión de condiciones que fomentan el desarrollo, implicación en el autodesarrollo y también prevenir o vencer los efectos de las condiciones y de las situaciones vitales que puedan afectar de manera negativa al desarrollo. Enseguida tenemos los requisitos de desviación de la salud. Estos requisitos de autocuidado existen para personas que están enfermas o sufren alguna lesión, con formas específicas de estados o trastornos patológicos, incluidos los defectos y las discapacidades, y para los individuos que están siendo sometidos a un diagnóstico y tratamiento médico. Las características de desviación de la salud como condiciones que se expanden a lo largo del tiempo determinan los tipos de exigencias de cuidado que precisan las personas, ya que conviven con los defectos de estados patológicos y viven mientras ellos duermen. Bueno, finalmente tenemos un apartado que dice observaciones, donde vamos a poner lo que nosotros observamos mientras estábamos aplicando la guía de observación a la paciente. También tenemos un apartado que dice agencia de autocuidado, donde vamos a poner las habilidades, los conocimientos y los compromisos que la paciente tiene hacia su salud. Y eso sería todo en la guía de llenado de valoración de Dorotea Elizabeth Oren. El siguiente procedimiento que voy a explicar son las maniobras de Leopold. ¿Qué son las maniobras de Leopold? Las maniobras de Leopold son movimientos con las manos que se realizan por ginecólogos, enfermeras obstétricas y parteras para conocer la posición del feto y realizar recomendación sobre su nacimiento. Para realizar las maniobras se utilizan las manos y esto lleva a conocer 4 aspectos fundamentales. El primero es la presentación fetal, que determina si el bebé está en posición cefálica o pélvica. El segundo aspecto es la posición fetal, que determina si el dorso del feto está del lado derecho o del lado izquierdo de la madre. El tercer aspecto es la situación fetal, que puede ser cefálico, o sea de cabeza, transversal, que es atravesado, oblicua, que es en diagonal, o podálico, que es a través de los pies. También el cuarto aspecto sería la actitud fetal, que aquí se identifica si es una actitud indiferente, en flexión, que esta es la más frecuente, en extensión o en hiperextensión. Ahora pasaré a explicar cómo se realiza cada maniobra de Leopold. La primera maniobra de Leopold se utiliza para evaluar la situación respecto al eje materno a través de la palpación de las estructuras fetales. La maniobra se realiza ubicándote al frente de la paciente, a la derecha, y se palpa con ambas manos el abdomen superior.
para identificar cuál polo fetal se encuentra ocupado en el fondo del útero y se utilizan las 3 R's. La cabeza fetal suele palparse como una masa redonda, regular y resistente, mientras que en el caso de las nalgas del feto se palpan como una masa blanda, grande y irregular. La segunda maniobra de Leopold se utiliza para evaluar la posición del dorso fetal y se hace a los laterales del útero. La enfermera o el enfermero debe encontrarse siempre frente a la paciente. Una de las manos debe ejercer una presión constante, mientras que la mano contraria palpa al lado contrario del abdomen. Para la palpación se utilizan las palmas de las manos y se debe aplicar una presión profunda pero gentil. Para concluir la maniobra se intercambia la mano examinadora. La maniobra evalúa la presentación y esta se hace en el estrecho inferior de la pelvis, que vendría siendo este. Al igual que en las maniobras anteriores, el examinador debe estar frente a la paciente. Utilizando el pulgar y los dedos de una sola mano, se realiza una palpación en garra por encima de la sínfisis del pubis. La mano contraria puede apoyarse sobre uno de los dedos del abdomen para facilitar la maniobra. Y última maniobra evalúa el encajamiento y se realiza en la zona del hemiabdomen inferior. Debe ubicarse la sínfisis del pubis y encima de este comenzar a palpar. La palpación se realiza con los pulpejos de los dedos de ambas manos y desde el borde inferior del útero hasta la sínfisis del pubis. El objetivo de la palpación es identificar la frente y la cabeza fetal. Lo siguiente es medir la altura del fondo uterino. Esta se usa para determinar si un bebé es pequeño para su edad gestacional. La medida del fondo uterino se define como la distancia en centímetros desde el hueso púbico hasta la parte superior del útero, que sería el fondo uterino. Para un bebé, el crecimiento normal debe coincidir con el número de semanas de embarazo. Por ejemplo, si tienes 27 semanas de embarazo, lo más recomendable sería que tu altura del fondo uterino midiera 27 centímetros. Primero tenemos que identificar la parte superior del fondo uterino, que vendría siendo esto, hasta llegar al hueso púbico. En este caso mide 27 centímetros. Por lo regular tendría que medir igual o tendría que estar relacionado con el número de semanas de la gestante, o también puede ser un aproximado. Se dice que la medición de la altura del fondo uterino podría ser menos preciso si tienes un índice de masa corporal de 30. El siguiente procedimiento a realizar es la valoración de la frecuencia cardíaca fetal. Para eso vamos a necesitar un estetoscopio de Pinard, y lo que vamos a hacer es, a través de las maniobras de Leopold, ubicar donde el feto está de espaldas, y ahí vamos a poner nuestro estetoscopio de Pinard haciendo una ligera presión. Y vamos a escuchar aproximadamente por 60 segundos para ubicar la frecuencia fetal. Ya ubicada, vamos a contar 60 segundos y vamos a obtener la frecuencia fetal. Muy bien, da una frecuencia fetal de 140 latidos por minuto. Esto es lo normal es de 120 a 160 latidos por minuto. Lo siguiente que les voy a explicar es la valoración de Apgar. ¿Qué es la valoración de Apgar? Bueno, esto se refiere al aspecto, al pulso, a la irritabilidad, actividad y a la respiración del bebé.
En la prueba se utilizan estos 5 factores para evaluar la salud del bebé y cada factor o aspecto se evalúa en una escala que va del 0 al 2, siendo 2 la máxima puntuación posible y 0 la menor puntuación posible. Les dejo una tabla para valorar el estado de salud del bebé conforme a la puntuación de Apgar. Bueno, lo siguiente que les voy a explicar es la valoración de Silberman que se utiliza con la prueba de Silberman. Bueno, este es un examen que valora la dificultad respiratoria en el recién nacido, basado en 5 criterios. Cada parámetro es cuantificable y la suma total se interpreta en función de dificultad. Contrario a la puntuación de Apgar, en la prueba de Silberman, la puntuación más baja tiene mejor pronóstico que la puntuación más elevada. El test de Silberman se usa en conjunto con otras pruebas que añaden otros parámetros. Ok, y enseguida les voy a dejar un cuadro sobre los criterios evaluados en la prueba de Silberman. Bueno, los signos que se evalúan son los movimientos tóraco-abdominales, el tiraje intercostal, la retracción sifoidea, el aleteo nasal y el quejido residual. Les muestro un cuadro de cómo es que se interpreta el puntaje. Lo siguiente que les voy a explicar es cómo calcular la edad gestacional. La edad gestacional es el tiempo medido en semanas desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Es un sistema estandarizado para calcular la progresión del embarazo. En promedio, transcurren 280 días o 40 semanas desde el primer día del último ciclo menstrual hasta el nacimiento. El cálculo se realiza a través de una suma aritmética de días. Esto desde el primer día del último ciclo menstrual hasta la fecha actual. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Si la fecha de la última menstruación de la paciente fue el 10 de noviembre del 2020, los días restantes del mes serían 20. Entonces vamos a sumar todos esos días hasta la fecha actual, que es 21 de mayo. El resultado que nos dé, que en este caso fue 192, lo vamos a dividir entre el número de días que tiene una semana, o sea 7. ¿Okay? 192 entre 7, en este caso nos dio 27. Esto quiere decir que nuestra embarazada tiene 27 semanas de gestación. Bueno, lo siguiente serían los requisitos universales de autocuidado. Estos son objetivos requeridos universalmente que deben alcanzarse mediante el autocuidado o el cuidado dependiente. Tiene sus orígenes en lo que se conoce y lo que se valida o lo que está en proceso de ser válido sobre la integridad estructural y funcional humana en las diversas etapas del ciclo vital. Se conocen 8 requisitos comunes que son mantenimiento de un aporte suficiente de aire, mantenimiento de un aporte suficiente de agua, mantenimiento del aporte suficiente de alimentos, el proceso de eliminación y excretas, mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo, mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción, prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano, promoción del funcionamiento humano y desarrollo humano dentro de los grupos sociales. Esos son los 8 requisitos universales. Esto sería todo por mi parte. Gracias por ver el video.